Muy buenas, queridos telespectadores, y bienvenidos un día más a Te Leo, ese rinconcito televisivo reservado para la literatura. Y ahora, ¿se imaginan un lugar donde nunca saliera el sol y donde siempre reinara la oscuridad? Bueno, pues eso es precisamente lo que pasa en el libro que vamos a tratar hoy, donde siempre es medianoche. Suena misterioso, ¿verdad? Y es que efectivamente se trata de una novela de ciencia ficción donde no falta ni el misterio, ni el humor irreverente, ni tampoco la crítica política y social. Pero antes de ahondar en los entresijos de esta obra, vamos a conocer a su autor, Luis Artigue. Yo soy Olaya Rueda y esto que están viendo es Te Leo. ¡Arrancamos! Bienvenido, Luis Artigue, y gracias por acudir a nuestra cita literaria con tu quinta novela, donde siempre es medianoche, aunque aquí lo que buscamos es mucha luz. Estoy encantado y vamos a aportar luz. Bueno, como siempre hacemos un breve repaso a lo que va a ser, bueno, a quien es nuestro autor invitado. Luis Artigue es un escritor, poeta y columnista leonés que comenzó escribiendo poesía y también, además, trabajó como camarero. En su historial cuenta con numerosos premios, entre ellos el premio Celsius a la mejor narrativa de ciencia ficción y fantasía por la novela que vamos a tratar hoy, donde siempre es medianoche, la quinta de sus 6 novelas publicadas. Y Luis, mencionaba que fuiste camarero porque tengo entendido que además tu experiencia en la hostelería pues también te nutrió como autor. Bueno, nací en un pueblecito donde mis padres tenían un bar y considero que es una excelente ventana al mundo para conocer no solamente el mundo, sino también la gente que la habita. El día a día, ¿verdad? Y experiencias. Oye, ¿cómo se hace para combinar géneros en principio tan diferentes, ¿no? La poesía y la novela negra. Porque considero que no existen los géneros. En una entrevista decía que no creo en los géneros, soy un degenerado, y en ese sentido es cierto que lo inconmensurable necesitamos parcelarlo para poder explicarlo, y eso justifica el que existan etiquetas en teoría de la literatura, que son los géneros, pero luego el escritor está un poco ayuno de todo eso. La libertad que nos queda es la literatura, no hay fronteras, la imaginación es el instrumento del que dispone el ser humano para mejorarlo todo, y por eso yo me enfrento sin puertas, abriendo ventanas al ejercicio de escribir. Bueno, Luis, pues ahora, no sé si lo sabes, pero te toca nuestro cuestionario rápido, así que ¿estás preparado? Estoy preparado. Bueno, pues 3, 2, 1, allá vamos. Luis, ¿cuál es tu autor fetiche? Djuna Barnes. ¿Qué libro tienes ahora mismo en la mesilla, de noche? Pues tengo una novela de Laura Fernández, maravillosa, publicada en Random House, que se titula La señora Potter no es exactamente Santa Claus. Suena muy bien, divertido. Oye, ¿cuál es tu personaje literario preferido? Madame Bovary. ¿Por qué? Porque me ayudó a conocerme a mí mismo y a conocer lo que no soy yo mismo, el otro mundo, las mujeres. Bueno, y si pudieras elegir un personaje de terror, ¿con quién de ellos te irías pues de copas, de fiesta, y qué le dirías? Un personaje de terror, yo diría, con Frankenstein no me iría de copas, pero me iría con Mary Shelley. ¿Y qué le dirías? Por favor, ¿cómo se te ha ocurrido todo esto? Y lo más importante, ¿cómo era Lord Byron? Oye, ¿y en la piel de qué personaje literario te hubiera gustado vivir? Me hubiera gustado ser Don Quijote, pero solamente un rato. De locos, ¿no? No, también es el humor, también es haber conocido a Sancho Panza, tener un amigo leal, que lo fuera siempre, que dijera siempre, en toda circunstancia, aquí tienes un amigo. Don Quijote es el gran personaje de nuestra literatura. Oye, termina la frase. La noche no es para dormir, es para... Es para soñar. ¿Apuntas lo que sueñas? ¿Eres de los que se acuerda? No, me invento lo que sueño. Bonita respuesta. Siempre, literario. ¿Alguna manía a la hora de escribir? Pues no esencialmente, con los años ya escribo aunque haya un bombardeo. Yo creo que, por ejemplo, hago mucho periodismo y yo escribo artículos como El zapatero cose zapatos. La creatividad es otro reino. Di que sí. ¿Un sitio donde te inspires a la hora de escribir? Mi casa. Tengo una familia cachondísima. Eso está bien, coges de unos y de otros, ¿verdad? ¿Formato papel o digital?
La creatividad es una y políglota. Con el tiempo me he acostumbrado a todo, pero en cuanto al papel, hace mucho ya que no soy bibliófilo, ya soy bibliópata. Buena respuesta, una vez más. Oye, ¿qué libro te leerías una y mil veces? Me leería una y mil veces El bosque de la noche de Diana Vance. Es una novela impresionante que acabo de releer, que te empapas de mundo, que te empapas de idioma y que hay gente que tiene respuestas desde el dolor. Son los libros que nos han traído aquí una mujer de los años 20 que debería haber sido el premio Nobel de su época. Y ahora vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué libro, por mucho que lo has intentado, no has conseguido terminarte nunca? Flanagan's Week de James Joyce. ¿En qué idioma escribe ese tío? ¿Vale? Por último, una palabra que te defina como autor. El entusiasmo. El entusiasmo. Has elegido bien. Un entusiasta de la literatura. De la vida. Creo en el factor entusiasmo porque multiplica la vida. Bueno, Luis, pues primer round superado, con éxito. Ya te puedes quitar los guantes de boxeo y relajarte porque ahora nos vamos a centrar directamente en tu libro y para eso contamos con Rui Vega. Bienvenido, Rui. Qué maravilla. Escritor también. ¿Qué tal? Muy bien, pues nada, encantado de estar aquí con vosotros, encantado de estar con Luis, que es uno de los grandísimos autores que ha dado esta tierra. Así que qué mejor sitio para hablar de él, para hablar de literatura y a hablar aquí en la televisión. Así que encantado, muy contento. Rui, ¿nos vas a introducir tú en materia? Sí, exactamente. Pues mira, una anécdota, este es el libro que me regaló él en su día. Luis y yo nos conocimos a través de este libro, de hecho. Ya hace tiempo que nos conocemos, pero fue a través de Donde siempre es medianoche. Y como veis, lo tengo como se tienen que tener los libros, pues lo tengo medio doblado por todos los lados, bastante utilizado, aquí unas notas. Entonces, nada, yo animo a leerlo de esa manera, ¿no? De cómo se deberían de leer los libros, que es un poco metiéndote en ellos y, oye, ir tomando notas de aquello que te gusta y de lo que no te gusta también, ¿no? O sea, un poco sumergiéndote en lo que es la literatura. Yo creo que Donde siempre es medianoche es un libro indiscutible, tiene el premio Celsius, que es, yo no sé si el más importante, pero seguramente así lo sea, en cuanto a literatura fantástica y de ciencia ficción, de hace un par de años. O sea que ya objetivamente tiene uno de los grandes reconocimientos que se puede tener, ¿no? En este género, y este libro, y Luis lo tiene. Es un libro que es totalmente imaginativo, es imaginación total. Yo creo que Luis, que ahora ya lo conocéis un poquito mejor, podría incluso ser uno de los personajes, uno de sus propios personajes, ¿no? Porque bueno, está todo construido a través de una serie de personajes hipnóticos en sí mismos. Quizá, bueno, hay unos más relevantes que otros, el fotógrafo que va a Silenza para averiguar qué es lo que pasó, pero bueno, al final se acaba encontrando un poco a sí mismo, ¿no? A través de diferentes situaciones y diferentes relaciones. Y yo creo que es una de esas novelas que merece mucho la pena leer, ya no solo por la historia en sí, que como digo es envolvente y te atrapa, sino también por cómo está contada, ¿no? Porque la literatura, digamos, que tiene la capa de la historia, ¿no? Del argumento, pero luego tiene el cómo, ¿no? Y la técnica para utilizarla, y sin duda pues, es una novela para aprender mucho cómo escribir, cómo ir manejando la trama o los argumentos o los personajes para que no decaigan en ningún momento y para que puedas llegar a querer saber más de ellos, ¿no? Que todos los personajes son imprescindibles, porque a veces leemos novelas que... ¿Cómo saber si un personaje es imprescindible o no? O películas, que también estamos acostumbrados, hay algunos que los quitas de la trama y no pasa absolutamente nada, no sé si en este caso, ¿no? Cada uno aporta algo, de cada uno se aprende algo, entonces es una novela, pues como digo, para entretenerte y para aprender mucho de lo que es la literatura. Y además tirando de humor, ¿verdad? Humor, ese tono canalla. Sí. Yo no sé si la comparación es buena, igual Luis me corrige, pero yo creo que si Woody Allen escribiera una novela, podría escribir esta novela, o similar. Una vez dicho eso, o sea, ya nos podemos ir a casa muy bien, contentos, pero ¿verdad? una vez dicho eso ya coronado. La editorial antes de venir aquí me ha dicho que se ha agotado, que la van a reeditar. Eso que acabas de decir, ¿lo podrían por favor poner en la faja? Hay que apuntarlo ahí. Además, la editorial, hay una cosa que decir muy importante de los libros. Antes que hablábamos te preguntaba sobre en papel o en digital, ¿no? Bueno, yo soy totalmente amante del papel. De hecho, tengo digital, pero no lo utilizo, ¿no? Y la edición de los libros, ¿no? Lo importante de una edición, porque lo importante es lo que está dentro, evidentemente, ¿no? La historia y cómo está escrita. Pero hay libros que son joyas por cómo
por su edición. De hecho, hay coleccionistas, hay libros que se coleccionan por cómo están editados. Y la editorial, Pez de Plata, pues tiene una edición en este y en otros libros de la propia editorial. El último de Luis Artigue, Cafeínas, El Destripador también, muy cuidados, con ilustraciones, ¿verdad? Maravillosas. No sé si se ve bien, pero bueno, ilustraciones, además... del gran Enrique Oria. Exactamente. O sea, tienen su porqué, no es una ilustración para ir rellenando y porque queda más bonita, ¿no? Pero tiene su significado cuando lees la historia, tienen su necesidad, ¿no? Incluso de incluirlas en ese momento adecuado, en ese punto adecuado, y sin duda alguna pues embellece ya un libro de por sí, no embellece la historia, porque la historia al final está escrita, pero sí el libro, y lo hace mucho más atractivo a la vista. Todo es sumar. Todo es sumar, sin Hablamos ninguna duda. de imágenes, tenemos también un vídeo preparado, ¿verdad? Exactamente, tenemos un vídeo. Además, nos viene muy bien porque Luis Artigue mencionó a Frankenstein cuando le hacías una de las preguntas. Y bueno, pues podemos poner un vídeo de Frankenstein, ¿no? Que es uno de esos... puede haber una cierta discusión sobre si es el primero de los primeros o ya estaba todo comenzado cuando nació Frankenstein, pero bueno, es una de esas historias que cuando se habla de novela fantástica, incluso, bueno, novela de terror también evidentemente, incluso en algún sitio puedes encontrar como novela de ciencia ficción, porque no deja de ser una historia un poco de ciencia ficción, pues de las que se plantean como que fue una de las que, no sé si las primeras, pero sí de las que lanzó el género de terror claramente, por ejemplo, al gran público. Bueno, pues queda abierto el debate y vamos con el vídeo, cuando queráis. Bueno, pues ahí teníamos a Frankenstein, tan adorable como terrorífico, a partes iguales. Y ahora, Rui, creo que tienes un fragmento seleccionado de sí, donde... quería leeros 2 o 3 líneas nada más, pero que bueno, que es un buen ejemplo de cómo está redactado lo que decíamos antes, ¿no? de esos personajes envolventes y con una gran personalidad. Entonces, voy a leeros 2 o 3 líneas, es del principio del libro, y yo creo que es un gran ejemplo del tipo de redacción que es el libro, ¿no? Dice así: vale, lo reconozco, soy un adicto al amor y a sus acelerones bruscos de vitalidad. Llevo años de abstinencia y mi rostro aún conserva signos de un dolor avaro. No obstante, como decía yo antes de la interrupción de mi Herr Doctor, sobre todo soy un investigador de noticias. Herr Doctor es un médico, un psicoanalista, un psiquiatra que trata o que ayuda a uno de los personajes, bueno, a uno de los personajes principales, que es el fotógrafo que va allí a la ciudad. Entonces, como vemos, no solo son diálogos o descripción de situaciones, sino también propias reflexiones de algunos de los protagonistas, y con ese lenguaje pues tan atractivo y tan envolvente. Bueno, pues muchas gracias, Rui. Ahora vamos a seguir leyendo fragmentos del libro, porque tenemos aquí a 2 jóvenes lectoras, Laura Fernández y Claudia Martínez, que habéis seleccionado un fragmento también. Contadnos qué fragmento habéis seleccionado y por qué. Me sorprende Elisabetta, mujer hermosa, moderna y sofisticada, en la que sospecho algún lado salvaje. Se expresa de forma entregada y transparente, como si todo diálogo fuera un don, como si su inteligencia no la convirtiera en una persona rica, que tiene un tesoro que custodiar, sino en una persona que puede donar y que siempre ofrece, pero además sabe escuchar. Me encanta cómo escribe este diálogo a Elisabetta, porque es una forma muy concreta de escribirla y además muy corta. Bueno, y encontramos entre todas esas páginas mucha provocación, ¿verdad? Juegos de palabras, imaginación y mucho humor retorcido. Bueno, pues ahora es vuestro momento, porque tenéis aquí al autor, a Luis, que os va a contestar a todo cuanto le preguntéis, o eso queremos creer. ¿Estás preparado, Luis? Estoy encantado, de hecho. Bueno, pues chicas, cuando queráis. ¿Cómo fue para ti, en plan, cuando publicaste tu primer libro, cómo te sentiste y eso? Es indescriptible. Mi primer libro fue un libro de poemas hace muchos años.
el factor entusiasmo del que os hablaba antes fue un cóctel de emociones, fue finalista de un premio, entonces fue doble el impacto. Cuando me llamaron y me dijeron que había sido premiado y luego cuando vi por primera vez ese libro de poemas. Pero también os tengo que decir que cuando publiqué la primera novela ya había tenido esta sensación, pero cuando la vi físicamente, había un paquete, la vi, se me salieron las lágrimas. ¿Más preguntas, chicas? ¿Tuvo tu infancia algo que ver, algo relacionado para que te convirtieras en escritor? Coincido con Freud en que la infancia no es el territorio de lo que fuimos, sino de lo que somos. Y estoy convencido de que el tipo de literatura que estoy haciendo ahora, la novela que tenéis entre las manos, el hacer novelas de la imaginación, tiene que ver con que no paro de alimentar al niño interior. La imaginación, hay momentos en la infancia en que tienes antenas especiales, en que ves, estás conectado con otros mundos, y eso se va perdiendo a no ser que seas un gran lector, alimentes tu imaginación, y yo estoy haciendo todo ese rato, estar agarrado a la cola de la infancia, y por eso soy escritor, con lo cual ha sido muy perspicaz tu pregunta, y lo que debería haber respondido es sí. ¿Cómo fue para ti cuando recibiste los premios? ¿Que si te afectó o...? Mira, los premios son un acicate, una tremenda alegría, satisfacción por el trabajo hecho, pero también son una responsabilidad. Y hay que tener los pies en el suelo, es importante porque si no se puede convertir en un ejercicio voraz. Tiene como los cuchillos doble filo. En esta ocasión no me han premiado, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, en literatura creo mucho en disfrutar, en la convicción, la libertad de lo que estás haciendo. Eso de los premios viene después, si vienen están muy bien y si no, no resta nada. Esta novela sería igual de buena o de mala si no hubiera recibido ningún premio. ¿Y qué piensas hacer de cara al futuro, a partir de ahora? Pues mira, en junio publico una novela fantástica en esta misma editorial y también de vez en cuando hago poemas que a lo mejor se sustancian también en un libro, pero fundamentalmente leo. Leer es la droga más preciada que he conocido en toda mi vida, es el alimento de mi alma, mi inteligencia y mi sensibilidad, y escribir es una actividad complementaria. Hago también mucho periodismo, donde recomiendo muchas novelas y muchos libros, y estoy atento a la actualidad. Pero fundamentalmente lo que pienso hacer a partir de ahora es seguir ejerciendo el duro trabajo de ser feliz. ¿Tenemos más preguntas? Si alguno de tus libros están basados en alguna historia de tu vida o alguna cosa real así. Bueno, esto, como estamos ahora mismo tú y yo solos, y puedo hacerte la confidencia de que siempre todo lo que hago es autobiográfico. Nadie lo sabe, más que tú ahora, pero el sabueso informativo de esta novela soy yo. La ciudad de Silenza que describo es mi ciudad. Yo pensaba, ¿cómo sería León si fuera italiana? Y entonces, a partir de, ¿cómo sería León? Pero es que me parecía que era real. Cuando llegó la crisis económica, sentía como que el León se había hecho de noche. Todo lo que hago es autobiográfico, pero pasado por el filtro de la imaginación enloquecida, inusitadamente agarrada a la infancia de la que hablábamos antes. Todo lo que hago tiene mucho que ver conmigo y todo escritor se nutre fundamentalmente del yo. Y una última pregunta. Cuando decidiste ser escritor, ¿tuviste apoyo de tu familia o en caso contrario? Pues es una pregunta importante. Yo soy hijo de un albañil de León que prácticamente no sabe leer ni escribir y de una madre muy inteligente, pero que tampoco tenía ninguna formación. Nunca entendieron lo que era que ser escritor pudiera ser algo real, y eso me ha ayudado mucho, porque me he dado cuenta de que vivo en el mundo de la cultura y dos de las personas más inteligentes que he conocido nunca son mis padres. Apoyo no,
era lo contrario, era vivir en la realidad. La literatura era mi otro lado, era lo que se hace en la oscuridad del ropero. A mí eso me ha ayudado, me ha puesto los pies en la tierra, me ha quitado dosis de vanidad, me ha hecho vivirlo todo con un entusiasmo inusitado. Y, por ejemplo, el premio Celsius, pero desde Villalobar, llegar ahí. Siempre estoy pensando de este lado, en lo que he conseguido y no en lo que me falta. No tuve apoyo directo y, sin embargo, el apoyo fue fundamental por todo esto, por estar al lado, por ponerme en la realidad, en los pies de la tierra. Estoy muy agradecido de dónde he venido y creo que el mundo en el que crecí, un pueblecito de León infinitesimal, era pura literatura. Siempre pienso que vivía en ese pueblo y allí en ese pueblito estaba creciendo y formándome y tuve que interrumpir mi formación para ir a la universidad. Bien, Luis, tengo también por aquí algunos comentarios que nos han hecho nuestros telespectadores y lectores. Por ejemplo, Rafa Fernández de Camponaraya nos dice: me he leído el libro 2 veces y no descarto volver a leerlo. Tuve un tiempo en el que no podía quitarme a los personajes de la cabeza. ¿Te ha pasado a ti también? A mí me pasó cuando las estaba escribiendo. Fundamentalmente, Elisabetta. Me enamoré de ella, está hecha de personas que conozco, de lecturas que tengo, de conversaciones que he escuchado, sobre todo de escuchar a las mujeres, de ver esos momentos en que parece que no te están diciendo nada y que no está pasando nada, pero está pasando el mundo, de respetar sus ritmos, sus entendimientos fascinantes. Todo eso es el personaje de Elisabetta. Estoy totalmente fascinado con ella, pero me ha asombrado Ruy Vega con lo de Woody Allen, porque yo cuando componía El Sabueso Informativo pensaba en Woody Allen. Mira, pues tenemos otra pregunta, en este caso de Susana Píriz de Ponferrada, y nos dice: en el libro haces una crítica al sistema político, a la crisis económica y a la sociedad en general. Para ti, ¿cuál es el personaje real más terrorífico que ha existido? No sé cuál es el personaje real más terrorífico que ha existido, porque sería un tópico decir Stalin, Hitler, pero sí es cierto que esta es una novela de la crisis, aunque parezca muy imaginativa, es la novela fundamentalmente política sobre la crisis, porque está hecha desde la imaginación, pero desde el entendimiento de que la clase especuladora merece el infierno. Y ahora te pregunto yo, ¿con cuál de todos tus libros te quedas? Tienes muchos. Bueno, tienes 6 novelas, ¿verdad? Sí, y libros de poemas, de todo, pero siempre con el último. Café Jazz el Destripador, acabo de publicar en esta editorial, es un libro sobre jazz, es una especie de biografía novelada del trompetista Miles Davis y sobre todo es como en el ambiente del Nueva York de la novela negra. Es una historia esotérica, terrorífica, reencarnacionista, que no se pueden ustedes perder. No se lo pueden perder. Bueno, se nos ha hecho cortísimo, muy a mi pesar, tenemos que ir despidiendo el programa. Muchas gracias, Luis Artigue, por traernos tu mundo literario a nosotros, también tu mundo real, y ya sabes que la Casa de Teleo es tu casa. Gracias a vosotros, gracias a Ruy Vega, gracias a vosotras dos por vuestra lectura, y hay que recomendar a todos los espectadores que compren y lean novelas, porque sin las novelas probablemente la vida seguiría existiendo, pero no sabríamos qué significa. Gracias, Claudia y Laura, vosotras también, y por supuesto gracias, Ruy Vega, compañero, te volveremos a ver por aquí. Seguramente, sí. Y a ustedes les recuerdo, el siguiente programa abordaremos el libro Que vienen los fantasmas, de David Fernández Cifres. Como siempre, tienen a su disposición nuestro correo 8bierzo@rtvcil.es para que pregunten, opinen, para que sugieran todo lo que les venga en gana y se lo trasladaremos a nuestro autor. Mientras tanto, disfruten de la lectura y recuerden que quien tiene un libro tiene poder. Nos vemos aquí, en Teleo.